O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio recebe hoje um dos palestrantes do 4º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo Setor de Patrimônio Histórico semana passada no prédio centenário da Escola de Engenharia. Ramon Gutierrez é arquiteto pela Universidade de Buenos Aires, Argentina, doutor honoris causa pela Universidade Nacional de Tucumã, Argentina, pela Universidade Ricardo Palmo, de Lima, Peru, e pela Universidade Pablo de Olavide, de Sevilha, Espanha. É investigador superior do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas da Argentina. Boa noite, professor Ramon. Um grande prazer recebê-lo aqui no Momento do Patrimônio. Muchas gracias. Professor, como surgiu o seu interesse pelo tema patrimônio? Recuerdo cuando tenía 9 años que leyendo una revista para niños, Villiquen, anunciaban en 1948 la edición de un libro sobre monumentos arquitectónicos en Argentina. Me llamó la atención y le pedí a mi padre, yo vivía en el interior de la Argentina, que cuando fuera a Buenos Aires me comprara el libro. Yo creo que fue el primer síntoma, quizás un síntoma simbólico, pero que cuando volvía ya al ejercicio del estudio de la profesión de arquitecto, tuvo mucha fuerza en el sentido de buscar aquellos elementos de carácter histórico que daban identidad a nuestras realidades de las diversas comunidades argentinas. Creo que ahí estaba un poco la raíz de este problema. Y fue se desenvolvendo. Se fue desarrollando, claro, está con el tiempo. Nosotros creamos en el interior de la Argentina, en el Chaco, la primera cátedra de estudios del patrimonio arquitectónico y también una de las primeras de enseñanza de la historia de la arquitectura en América Latina y en Argentina. Es decir, comprometidos con esta necesaria visión de tener una formación acorde con las necesidades de nuestra propia sociedad. Professor, uma das questões recorrentes nos seus trabalhos acadêmicos é a questão do território. Como é que essa pauta do território se insere nas discussões sobre patrimônio? Yo creo que en esto hay una necesidad de revisar concretamente la mentalidad con la cual estamos analizando el patrimonio. Si uno ve, la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad Ouro Preto, luego declaró Mariana, luego declaró Diamantina, y seguramente en algún momento declarará también Tiradentes. Y tendríamos que pensar de que debería pensar en el territorio, un territorio mineiro, un territorio que fue el que realmente explica la existencia de estos poblados, su sistema de comunicación, su sistema de acopio, su sistema de desarrollo económico, están vinculados a la idea del territorio. Por lo tanto, el entender esto como un ejercicio de acupuntura, donde ponemos la mirada en unos puntos específicos, yo creo que ha sido una estrategia equivocada. Y la misma estrategia equivocada hemos tratado últimamente de corregirla con las misiones jesuíticas de guaraníes. Cuando la Argentina declara 4 pueblos, Brasil declara 1, Paraguay declara 2 en la UNESCO, estamos perdiendo de vista no solamente que eran 30 los pueblos, sino que estamos perdiendo de vista lo que significaba todo el sistema que hacía posible. Primero, era un sistema económico que compensaba con forma de trueque interno las necesidades y la producción de cada uno de esos poblados. Segundo, que tenía sus estancias, sus yerbatales, sus caminos, sus puertos, sus acueductos, sus corrales, sus lugares de acopio, es decir, todo un sistema organizado en el territorio, y sin explicar el territorio no podía ser explicado. Por eso, con un acuerdo entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y Bolivia, hemos declarado los territorios de las misiones jesuíticas y su sistema como patrimonio del marco sur cultural. Es decir, fuimos a la escala que correspondía. Y todo esto implica claramente la necesidad de entender, comprender aquello que es significativo como patrimonio. Como a relação dessa abrangência que o senhor propõe com a questão da paisagem cultural?
El paisaje cultural para nosotros ha sido tomado también con una visión excesivamente reductiva. Se ha tomado un paisaje en el cual las transformaciones culturales que se han hecho están determinando un grado de interés. En algunos casos, como puede ser casos en España, donde podemos encontrar que los jardines, ¿no es cierto?, tienen un carácter importante, pero en general son áreas de cultivo, áreas de carácter simbólico, en el caso de montañas o de elementos que tienen que ver con sentimientos religiosos, los que caracterizan esto. Nosotros pensamos que el paisaje cultural más importante que ha hecho el hombre en los últimos 1000 años ha sido la ciudad. Es decir, la ciudad es un paisaje nuevo, creado por el hombre, con un hecho cultural muy fuerte. Esto nos ha traído discusiones en la propia UNESCO, que ha determinado que no, que en realidad, ahora, por ejemplo, ha declarado a Río de Janeiro como paisaje cultural, pero declara la bahía, la orla y la mata atlántica, pero la ciudad es como un elemento de control dentro de todo esto, no es el foco principal que debería ser, y el foco principal es la ciudad. Seguramente no se hubiera pensado en declarar ni la bahía ni la mata atlántica, que es del siglo XX, porque antes era un área cafetalera, si no hubiera sido porque existía la ciudad de Río de Janeiro. Por lo cual estamos en un problema que es justamente poner el acento en cuáles son los elementos constitutivos de este paisaje cultural. En este momento, la UNESCO está trabajando sobre la idea de un paisaje histórico urbano. Es decir, nosotros pensamos que la ciudad no es solamente los elementos físicos de la ciudad. La ciudad es la vida de la ciudad. La ciudad son los valores simbólicos de la ciudad. Son los lugares que la gente reconoce en la ciudad. Mucha gente de otros lados va a Buenos Aires y busca Corrientes 348, que es en realidad una letra de un tango. No existe Corrientes 348, pero sí existe en la mentalidad de la vida de la ciudad. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a tener otras dimensiones del patrimonio mucho más comprensivas que las que hemos tenido hasta el momento. Professor, é possível a formulação de um conceito de patrimônio que contemple um panorama ibero-americano? ¿Cuáles serían os seus elementos? Yo creo que sí que los hay, como los hay y se reconocen determinados síntomas y determinadas formas de mirar el patrimonio distintas a las europeas tradicionales que tienen, por ejemplo, los pueblos de Oriente. Un templo de madera japonés que se echa a perder y se quema en una especie de ritual y se lo vuelve a construir exactamente igual y sigue siendo para el japonés el mismo patrimonio. En cambio, nosotros frente a esa actitud declaramos habitualmente que es un falso histórico y rechazamos ese tipo de situación. Sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, un puente incaico en la zona de la Purímac, que cada 15 años las comunidades indígenas lo renuevan exactamente con el mismo sistema de las lianas, de las sogas que atan y que permiten el cruce de un cañadón profundo, estamos ante una permanencia del elemento cultural tal cual se hacía hace 500 años. Y no hay otros medios para hacerlo porque esos son los que dispone el lugar, aquellos materiales que brinda el lugar, el sitio. Por lo tanto, yo creo que nosotros deberíamos empezar a pensar muy claramente también este tipo de cosas cuando actuamos en el patrimonio. Y a veces la permanencia no significa descalificar el patrimonio, sino mantenerlo realmente con el valor simbólico y funcional que ese elemento tuvo. En segundo lugar, hay patrimonio de primera y de segunda. Cuando en algún sismo, en terremoto, cayó alguna torre de un edificio, por ejemplo en Quito, y se dijo que le iban a reconstruir porque tenían el plano, porque tenían fotografías, porque tenían los elementos de juicio como para hacerlo, les dijeron que le podían llegar a quitar la condición de patrimonio de la humanidad porque estaban haciendo un falso histórico. Sin embargo, a nadie se le ocurre pensar que deberíamos quitarle a Venecia el falso histórico porque la torre del campanile de Venecia se cayó en 1901 y fue reedificada en 1910. Es decir, que si aplicáramos el mismo criterio, también a Venecia se le ocurriría quitarle esta situación.
Por lo tanto, hay algunos lugares a los cuales se los trata de mejor manera que a otros. Que convicções mais tradicionais das discussões sobre patrimônio de décadas atrás deveriam ser repensadas no panorama atual? Yo creo que deberíamos repensar porque llevamos un atraso en el reconocimiento de los valores patrimoniales. Entre 1972, que la Convención de la UNESCO declaró como patrimonio cultural y natural, hasta el 2003, que declaró el patrimonio inmaterial, pasaron 30 años. Y en realidad hemos siempre aplicado, para resolver los problemas de ese patrimonio del año 72, los criterios de trabajo sobre la materialidad, sobre los elementos físicos de la arquitectura. Pero muchos de estos patrimonios no han sido declarados por su valor arquitectónico, sino que han sido declarados por los hechos históricos que sucedieron ahí, los hechos sociales o culturales o simbólicos que tuvieron, digamos, un peso, una gravitación como para hacer de que ese sitio particularmente tuviera un carácter patrimonial. Y estamos muchas veces tentados de transformar esos lugares en otras opciones de uso, de función, que destruyen el valor histórico o el valor social o el valor simbólico que esos elementos tuvieran. Entonces, nosotros deberíamos repensar muy claramente si las herramientas que aplicamos para preservar el patrimonio son exactamente las mismas hoy que las que pensamos en el año 72. Yo creo que al haber cambiado la mirada sobre el patrimonio, también debemos cambiar los criterios y las formas de actuar sobre ese patrimonio. Y América Latina exige mucho de esto, es decir, exige muy claramente que tengamos en cuenta que nosotros hemos sido también un laboratorio de ensayo de muchos proyectos europeos. Se pensaron ciudades donde los edificios en torres se colocaran, ¿cierto?, transformando, o en Estados Unidos o en Europa, transformando estos centros. Y nosotros los hemos aplicado destruyendo nuestros centros históricos en muchísimos casos, mientras otros los hacían en las periferias y entonces mantenían el carácter de sus centros históricos. También ha sucedido con otro tipo de referencias en lo que hace a los grandes conjuntos, donde el urbanismo planteó las zonificaciones rígidas, donde planteó justamente deslindar las áreas habitacionales, separarlas de las áreas de servicios, y creando rupturas dentro de la ciudad. Pero todos estos ensayos, desde Brasilia hasta Chandigarh, en la India, ¿no es cierto?, hechos con ideas europeas, quedaron aquí, no se trasladaron a Europa. Es decir, fuimos parte de un laboratorio. Y en ese laboratorio hubo cosas buenas y hubo cosas que no lo fueron. Entonces tenemos que entender de que sería bueno que si tenemos que probar algo, lo probemos primero y aceptemos nosotros, ¿no es cierto?, con nuestras propias ideas, qué es lo que podemos llegar a hacer. Momento do Patrimônio entrevistou dos palestrantes do 4º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo Setor de Patrimônio Histórico semana passada. Ramon Gutierrez é arquiteto pela Universidade de Buenos Aires, Argentina, doutor honoris causa pela Universidade Nacional de Tucumã, Argentina, pela Universidade Ricardo Palma, de Lima, Peru, e pela Universidade Pablo de Olavide, de Sevilha, Espanha. É investigador superior do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas da Argentina. Este programa é uma realização do Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da Universidade. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração do seu conjunto edificado e a sua adaptação à acessibilidade universal. O SPH também desenvolve ações educativas para a sensibilização das comunidades interna e externa à universidade, quanto à importância da preservação dos prédios históricos e para o fomento de discussões vinculadas à área do patrimônio cultural em geral. Para mais informações, acesse nossa página www.urgs.br/patrimônio histórico ou entre em contato conosco pelo e-mail patrimôniohistórico@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Edição de Luiz Fogassi.
Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá.